Néstor García Canclini es profesor distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha sido profesor en las universidades de Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Obtuvo la beca Guggenheim, el Premio Casa de las Américas y el Book Award de la Latin American Studies Association por Culturas Híbridas, considerado en 1992 el mejor libro sobre América Latina. Entre sus obras destaca también La globalización imaginada, Diferentes, desiguales y desconectados, Mapas de la interculturalidad y La sociedad sin relato, Antropología y estética de la inminencia, traducidas al inglés, portugués, francés, italiano y coreano. Hoy, aquí con nosotros, con la conferencia magistral Jóvenes Creativos y Desarrollo Cultural en México, recibamos al doctor Néstor García Canclini. Muchas gracias. Es un gusto estar por primera vez en San Luis Potosí. Habíamos ya tenido algún contacto para venir anteriormente, pero luego no se pudo concretar. Y sí me da un placer grande estar con ustedes en este encuentro, que me parece un acierto en sus objetivos, en la estructura y la participación de muy buenos exponentes o expositores. Quisiera contarles algo sobre una investigación que hemos venido haciendo en los últimos 2 años y medio y que me parece puede contribuir a reubicar o reflexionar sobre los debates actuales sobre cultura y desarrollo. Voy a referirme especialmente a México, cuyo desenvolvimiento de infraestructura cultural, como ustedes saben, y aquí en San Luis tienen en los últimos años un conjunto de evidencias, ha sido de los más asombrosos y espectaculares, inclusive de América Latina, desde los sitios arqueológicos, los museos de antropología, arte e historia, hasta estas nuevas construcciones, espacios de desarrollo cultural de los últimos años. Se ha llegado a contar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en México, también con programas muy consistentes en lo que se llama mal artes cultas, pero para que nos entendamos, y también en las culturas populares. La industria editorial mexicana lideró junto a la Argentina la producción en español hasta fines de los años 70. La radio, la televisión y en algunos periodos el cine también se expandieron en México y en los mercados internacionales. Sin embargo, a partir de la crisis económica de 1982, México estancó su crecimiento. El Estado privatizó instituciones y medios de comunicación, canceló programas públicos y en general redujo su apoyo a la educación, la ciencia y las culturas populares. A todo ello debe agregarse el impacto de las tecnologías digitales que transformaron, como en otras sociedades, los modos de producción, circulación y consumo de los bienes culturales. Todo esto genera tensiones, nos ha suscitado preguntas como ¿seguirá habiendo libros en el futuro? ¿Seguirá habiendo librerías, tiendas de ventas de discos? Son preguntas internacionales que México comparte y sobre las que podríamos recordar algo de lo mucho que se viene estudiando en la bibliografía mexicana e internacional.
Pero aquí vamos a explorar el sentido conjunto de estos cambios desde las perspectivas de las nuevas generaciones, prestando especial atención a las estrategias creativas y a las redes sociales y culturales que desarrollan los jóvenes para autogenerar empleos e insertarse en nichos de creatividad y sociabilidad. Las consecuencias del pasaje del Estado proveedor y administrador a las nuevas iniciativas de empresas y fundaciones privadas se aprecian mejor si tomamos en cuenta la situación social y los emprendimientos de los jóvenes en las artes, la música, las editoriales independientes y las prácticas digitales. Este conjunto de materiales relacionados con las nuevas generaciones me parece que nos ayudan a ver en una perspectiva un poco más amplia, más cualitativa, relacionada con la vida cotidiana, lo que muchas veces viene diciéndose con razón acerca de la importancia de la economía de la cultura, del lugar que la producción cultural tiene en el Producto Interno Bruto. Si tomamos referencias de muchos países latinoamericanos, europeos, Estados Unidos, aún asiáticos, vemos estudios de los últimos años que estiman que entre el 3 y el 7% del Producto Interno Bruto de muchas naciones tiene que ver con la actividad cultural. Atrae inversiones, genera empleo, y todo esto ha vuelto a los productos simbólicos tema de análisis de mercados y de crecimiento económico. En México, Ernesto Piedras, el principal economista de la cultura, ha estimado que la producción de bienes y mensajes culturales abarca un 7.3% del PIB. Sin embargo, en las políticas públicas y en los medios se sigue hablando de la noción de cultura como un fenómeno ligado a las artes, el saber y la educación, con bajo reconocimiento de su papel social y económico. Entonces, una primera observación en esta relación entre cultura y desarrollo es aceptar la reubicación internacional de las conexiones entre ambos procesos, ambos términos, pero también de inmediato debemos aceptar que se desvanecen promesas de que la gestión cultural puede contribuir a atraer inversiones y crear trabajos, por la reducción del papel del Estado, por la privatización de muchas actividades que tienen que ver con los bienes simbólicos, porque ha disminuido el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, por la fuerte concentración de la producción en unas pocas empresas de televisión y espectáculos, en editoriales transnacionales, etc. Como consecuencia del aumento del desempleo y la disminuida capacidad adquisitiva de los salarios, cae el consumo de libros, discos, videos y, en muchos casos, la asistencia a espectáculos. La llamada piratería o circulación informal de muchos bienes culturales y las crecientes oportunidades de acceso digital mediante descargas de la red acentúan el deterioro económico de la producción cultural. En México, como en otros países, surgieron en las 2 últimas décadas expectativas de que la llamada sociedad de la información o del conocimiento engendrara ciudades llamadas ciudades creativas o ciudades del conocimiento. Se utopizó que podíamos pasar de las urbes contaminadas por la concentración fabril a ciudades impulsoras de la renovación digital e informacional, donde todos los sectores pudieran acceder a trabajos inteligentes. Ciudades diseñadas para propiciar un desarrollo económico basado en el conocimiento científico, las tecnologías avanzadas de información y una fluida interconectividad global. Se trataría de usar la investigación e innovación como recursos claves para añadir valor a la producción y propiciar un desarrollo acelerado con mayor competitividad internacional.
fomentar la articulación entre universidades, empresas y creadores, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías comunicacionales de todos los ciudadanos, orientar la educación formal e informal para elevar el nivel educativo de toda la población. Y hay muchos ejemplos internacionales en que se ha visto que esta reconversión de las ciudades, ciudades como Boston y Seattle en Estados Unidos, Cambridge y Manchester en Gran Bretaña, el famoso ejemplo de el Museo Guggenheim transformando una ciudad española y luego siendo copiada por otras que querían repetir el milagro, etc. Pero, ¿qué viabilidad tiene en América Latina este tipo de emprendimientos? No es casual que algunas ciudades latinoamericanas en las que se ha producido o se intentó construir estas llamadas ciudades del conocimiento o de la cultura o de la creatividad, en breve tiempo vean caer sus innovaciones. Me gustaría ejemplificarlo brevemente con el caso de Monterrey. En 2004, Barcelona creó un Fórum Universal de las Culturas que suscitó muchas polémicas sobre los vínculos entre crecimiento urbano, espectáculos y expansión del saber. La segunda edición de ese fórum se desarrolló en Monterrey entre septiembre y noviembre de 2007. Monterrey compró a Barcelona la marca y el proyecto del fórum y se proponía, como en el caso de Barcelona, vincular el desarrollo cultural sostenible con los avances científicos tecnológicos. El título que se colocó a todo el proyecto fue Monterrey, Ciudad del Conocimiento. Y se hizo un festival de espectáculos artísticos, exposiciones, coloquios, que tuvo prestigio en la zona, un poco más en el país y muy poco, la verdad, a escala internacional. No alcanzó a tener el prestigio que había tenido Monterrey cuando era una capital industrial, sede de la mayor compañía siderúrgica de América Latina y de muchas otras fábricas. Sin embargo, cuando la industrialización decayó en México y los gobiernos prefirieron las políticas de importación abandonando el desarrollo industrial, los altos hornos cerraron y sus edificios, transmutados en parque fundidora, se reconvirtieron en pinacoteca y cineteca. Luego, con el estímulo del Fórum, que atrajo muchas inversiones, ese espacio post-fabril creció agregando nuevos museos, un planetario y paseos a través de un canal de 2,5 kilómetros que comunica la ex zona industrial con el centro histórico y político de la urbe. Como escribió un analista del Fórum, Díaz Garza, que valoró la ampliación de servicios culturales a la población, hay algo, sin embargo, perturbador en que las instalaciones de una empresa quebrada por incompetencia de sus dueños y del Estado se haya convertido en un monumento a la capacidad emprendedora y a la armonía entre el empresariado y el gobierno. Tenemos aquí en tensión dos formas de conocimiento. Del saber que nutría el desarrollo industrial expresado físicamente en fábricas y hornos, que, como decía una nota sobre el Fórum publicada en 2007, eran esos hornos tan resistentes como el material que producirían el acero, pasamos al rescate simbólico de edificios vaciados que se reconvirtieron en Museo del Acero, Museo del Vidrio, etc., y centros para exhibir arte. Algunos académicos y medios periodísticos preguntaban si la enorme inversión en nuevos edificios que museificaban la ciudad no debería haberse destinado a resolver los crónicos problemas de infraestructura que cada año obligan a enfrentar inundaciones, cortes de luz y otras deficiencias en los servicios. Pero apenas 4 años después de aquel fórum, a principios de esta década, la descomposición social y el descontrol político territorial que sufre México, agudizado por el narcotráfico y por otras mafias, convirtieron a Monterrey en una de las ciudades más violentas del país.
La población se siente en riesgo constante y muchos deciden dejar de salir de noche a las calles. Muchos miles están desplazándose a otras zonas del país o a Estados Unidos. Incluso han naufragado convenios del Instituto Tecnológico de Monterrey con universidades extranjeras, porque ante el asesinato de estudiantes, varias universidades estadounidenses suspendieron los intercambios de profesores y alumnos. ¿Cómo se posicionan las nuevas generaciones en este panorama cargado de contradicciones? Si bien la alta migración de jóvenes, notoriamente de los más calificados y sobre todo a Estados Unidos, es uno de los signos reveladores de tendencias desintegradoras, vemos surgir movimientos alternativos. Estoy pensando en jóvenes que ocupan cargos de dirección en industrias, crean empresas innovadoras, a veces pequeñas pymes, en áreas estratégicas como la informática, servicios digitalizados, entretenimientos audiovisuales y en las denominadas industrias creativas, o que se inscriben de modos no tradicionales en el mercado de trabajo. Asimismo, este liderazgo de los jóvenes se aprecia en el consumo. El mayor número de consumidores de música, videos y tecnologías avanzadas, como sabemos, está entre los jóvenes y los adolescentes, y ya últimamente entre los niños. Pero la otra cara de este mismo proceso de los jóvenes como protagonistas de la cultura en el desarrollo contemporáneo, la otra cara está constituida por la gran cantidad de jóvenes que aportan los mayores porcentajes a las estadísticas del desempleo y el empleo informal, y en México, como en otros países, también a las caravanas de migrantes, a las estadísticas de la muerte violenta como soldados, sicarios o víctimas del narcoterrorismo y de la guerra contra ellos emprendida desde el gobierno pasado. Los jóvenes antes pensados como el futuro, en estos casos son el presente. No solo en el sentido de que no hay que esperar al porvenir para que se realicen, sino porque tienen poco futuro. En la encuesta nacional de jóvenes de 2005 encontramos, habíamos diseñado, además de muchas preguntas, una lista de frases que habían sido obtenidas en trabajo de campo y que parecían ser muy sensibles para la proyección de los jóvenes en cuanto a cómo se veían a sí mismos. La frase que más se eligió por parte de los jóvenes mexicanos en 44.000 encuestas que se aplicaron decía: el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día. No sabemos bien a veces cómo llamar a estos jóvenes, cómo denominar su peculiaridad. Y voy a mencionar brevemente un gran tema de la sociología y la antropología de los jóvenes en México y en el mundo, que es la dificultad de las ciencias sociales de captar con instrumentos adecuados esta singularidad y esta diversidad de los jóvenes, de los que, por cierto, no podemos hablar como si fuera todo un solo paquete. Es así que hemos oído hablar de los jóvenes como bandas, como tribus urbanas. Y últimamente, en México y en otros países, se persiste en el intento de agruparlos bajo etiquetas, y así hemos oído hablar de los ninis, porque no estudian ni trabajan. Como otras calificaciones negativas, en vez de definir por lo que se es, revelan la dificultad de los adultos para comprender procesos nuevos en los que solo perciben carencias o rechazos de lo que se ha venido considerando normal. Se ha propuesto, en cambio, designar a los 7 millones de jóvenes en esta situación como nonos, para marcar que no es que no quieran, sino que no se les permite trabajar o estudiar. Y hace unas semanas leí en una revista universitaria que un profesor había propuesto en una conferencia hablar de titis, aludiendo a los que poseen títulos de maestros o doctores y no consiguen empleo. Ninis, nonos, titis.
parecen apodos para llamar a los hijos, categorías para andar por casa. Después de leer estas referencias demasiado vagas que acompañan esos nombres, incapaces de ejercer cierto poder explicativo, nos deja la impresión de estar ante un OVNI, un objeto científico no identificado. ¿Cómo estudiar entonces a los jóvenes? Se han seguido haciendo encuestas nacionales de juventud, la última el año pasado. Se hacen encuestas para percibir otros aspectos de los jóvenes como consumidores, etc. Nosotros nos propusimos tratar de ver una franja de los jóvenes en la Ciudad de México, en primer lugar, que son un tipo de jóvenes que podríamos llamar creativos. En algunos países, porque existen internacionalmente, se los llama emprendedores. La frase está empezando a aprender también en México y ya este gobierno ha creado un instituto de emprendedores. También se los llama trendsetters, los que marcan tendencias. En fin, hay un conjunto de denominaciones. Me parece atractiva una que se usa en Francia, se los denomina intermitentes, porque no trabajan todo el tiempo. Y es una categoría interesante porque en Francia comenzó a aplicarse para las artes escénicas, teatro y danza. Como ustedes saben, los actores, actrices, directores no tienen todo el tiempo un trabajo. Ponen una obra, si les va bien dura 3, 6 meses, después se quedan sin trabajo, tienen que preparar otra, quién les paga o no consiguen. Y entonces el gobierno francés hace años creó esta categoría de intermitentes asociada a un plan de servicios sociales, seguros médicos, que da una cierta continuidad a esas actividades discontinuas. Pero la expresión ha pasado a la bibliografía internacional sobre jóvenes para denominar precisamente esta intermitencia, esta falta de continuidad en la actividad laboral. En América Latina, varios estudios, notoriamente de la CEPAL, que es una de las mejores instituciones internacionales en la investigación social y cultural, documenta una paradoja del desarrollo. En la actualidad, los jóvenes en América Latina, también en México, tienen más nivel educativo que las generaciones precedentes, en promedio más años de escolaridad, una formación más amplia y a la vez menor acceso al empleo que sus padres, que en otros tiempos, e incluso duplican o triplican los índices de desocupación de sus padres. Vean, si quieren algo sobre esto, los trabajos de Martin Hoppenheim, por ejemplo, que es el director del área de ciencias sociales de la CEPAL y especialista en jóvenes. Pero lo que nos asombra aquí no acaba en esta afirmación. En medio de condiciones laborales más inciertas, los jóvenes logran crearse empleos, innovan en los modos de agruparse y hacer redes, sobre todo quienes desempeñan actividades creativas. En la Ciudad de México elegimos algunas de estas actividades: artistas visuales, editores independientes, músicos y algunos que se ocupan en prácticas digitales. Hicimos observaciones de campo, trabajamos primero con el problema de seleccionar una muestra que nos permitiera abarcar sus comportamientos, seguirlos a los lugares donde se reúnen, donde exhiben sus bienes culturales, sus creaciones, y usamos lo que suele llamarse bola de nieve, que es identificar mediante entrevistas, observaciones a los actores que parecen protagónicos de un campo y preguntarles, bueno, ¿quiénes son las otras referencias jóvenes para ustedes importantes como directores de museos o curadores, críticos, revistas, lugares donde se reúnen, los editores independientes que más aprecian, los músicos, los grupos musicales, los espacios en los cuales tocan, convocan al público, se interactúa con ellos. Y es así que llegamos a un universo
que fuimos etnografiando, en el cual aparecía un tipo peculiar de trabajadores, ni asalariados ni plenamente independientes. Operan proyectos de corta duración, sin contratos o en condiciones irregulares, sin llegar a estructurar carreras. Me gustaría destacar este aspecto porque me parece que es uno de los puntos clave de la investigación y de lo que observamos. Gran parte de los que estamos aquí, por lo menos los que tienen más de 40, 45 años, yo creo que nos habituamos a pensar que podíamos hacer una carrera si lográbamos ciertos objetivos, ir a la universidad o al menos terminar la prepa, formarnos en alguna especialización, incorporarnos a un lugar de trabajo con cierta calificación, ir mejorándola con el tiempo, y eso nos daría una continuidad que nos permitiría llegar a profesores de tiempo completo, gerentes de una empresa, diputados en la política o cosas peores. Pero había una expectativa de que cumpliendo ciertos requisitos se desarrollaba una carrera y se podía llegar a ciertas posiciones de estabilidad y remuneración valiosa. Eso se acabó. Para la enorme mayoría de los jóvenes en México, y aquí empezamos a desconstruir un poco esta idea de 7 millones de ninis, ¿qué quiere decir eso? Estén en actividades creativas o en otras, se ha interiorizado la perspectiva de que deben trabajar por proyectos, que pueden tener un proyecto para hacer teatro, música, una editorial independiente, exposiciones por unos meses, o programar digitalmente páginas en la web o dar servicios informacionales, pero nadie sabe bien cuánto puede durar. Ese pasaje de la idea de carrera a la idea de proyecto está condicionando hoy la manera de hacer cultura. Vamos a ver un poco enseguida qué consecuencias tiene esto para la vida social, pero debemos partir de la aceptación de que la observación de la vida cotidiana de estos jóvenes creativos o creadores tiene estas características. Y entienden, si se organizan en pequeños grupos, en pymes, en actividades de emprendimiento cultural, que deben adaptarse a clientes o encargos diversos, a la variación de los equipos con los que trabajan, al distinto significado que adquieren los oficios artísticos y culturales en escenas cambiantes. Por ejemplo, artistas visuales sin galería que hacen instalaciones o performances apoyados por una beca, luego dan clases, 6 meses después hacen escenografías para una película, una actividad y otra puede superponerse o dejar un hueco de varios meses sin ingresos. Los limitados recursos y la fragilidad de sus desempeños los obligan a combinar las tareas creativas con actividades secundarias. Uno de los problemas que tenemos es que en México no existen, como en estos países europeos a los que me refería, como Francia, Inglaterra, España o Australia, por otro lado, donde más se ha desarrollado esta idea de trendsetters o emprendedores, con programas estatales que los han venido apoyando, que ahora han caído en buena medida por el derrumbe de la economía internacional y sobre todo la europea. En estos países existen censos de artistas, de músicos, pero en México no tenemos nada de eso, ni estadísticas claras que capten los nuevos procesos creativos, ni cómo se organizan para crear y difundir sus trabajos, en buena parte a través de redes digitales. Por eso decidimos partir en una primera etapa de este camino etnográfico de observar, recoger información, asistir a los lugares, describir lo que iba apareciendo. Quiero mencionar aquí, ya que hay 2 libros publicados sobre esta investigación que creo que deberían poderse conseguir en librerías, están en las de la Ciudad de México. Uno es Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales, que lo coordinamos, lleva más abarcadora,
Y comenzamos a hablar con economistas de la cultura, especialmente con Ernesto Piedras y un grupo de jóvenes economistas egresados del ITAM que trabajan con él, y les entregamos una cantidad de preguntas, a las que me voy a referir un poquito más tarde, para que investigaran como economistas de la cultura. Discutimos algunos de los resultados que no coincidían con lo que habíamos visto en la etnografía. El resultado es un libro que acaba de aparecer, publicado por la UAM y el FONCA, porque se hizo esta parte del estudio con un apoyo del FONCA, y se llama Jóvenes Creativos, Estrategias y Redes Culturales. Los coordinadores fuimos Ernesto Piedras y yo. Voy a dejar estos dos ejemplares aquí para que tal vez, estando en una biblioteca, en un lugar accesible, puedan ser consultados o multiplicados, como ustedes quieran, pirateados, todo lo que quieran. No en todas las áreas que mencioné se desenvuelve esta configuración distinta de la vida cultural representada por los jóvenes de la misma manera. Una de las claves que tenemos que considerar muy seriamente es el enorme papel de los recursos digitales. Si hubiéramos estudiado antes del 2005, estos fenómenos seguramente ya existían por lo que hemos empezado a ver, pero tendrían otro aspecto porque no había redes digitales, no había redes sociales. Y así hay otros aspectos de la participación, de la comunicación, de la interacción entre jóvenes y entre grupos de jóvenes creadores y trabajadores culturales, gestores, que se ha modificado enteramente por esto que podríamos llamar la cultura laptop o la cultura smartphone. En dos de los estudios realizados en México, el que hizo Edina Ortega sobre prácticas digitales y el de Julián Butza y Claudia Jiménez referido al desplazamiento de la creación musical de los discos a las descargas y redes, se registra el papel ascendente de las tecnologías en la producción cultural, en la comunicación de contenidos y en nuevos hábitos de vinculación y agrupamiento de un alto número de jóvenes. Por su parte, la investigación en Madrid reveló el papel decisivo de las tecnologías avanzadas en la generación de tendencias innovadoras en las prácticas audiovisuales, en los estilos de consumo, la capacidad de estos jóvenes de volverse trendy y desplegar emprendimientos originales en el diseño urbano, en la moda, crearse empleos en nuevas profesiones como las de cool hunters o hacktivistas. Aún prácticas culturales donde lo digital no parecería central, como las artes visuales, están atravesadas, reconfiguradas por los dispositivos tecnológicos. Pero es interesante cómo el estudio etnográfico de cada área o escena lleva a diferenciar el papel de los recursos tecnológicos en interacción con cada lógica histórica de la creación, ya sea artística, literaria o musical, con las condiciones materiales de producción e innovación, con estrategias autoconstructivas, comunicativas y de agrupamiento que varían según la práctica cultural. Francisco Cruces, que coordinó la investigación en Madrid, se pregunta en este libro, al leer transversalmente los distintos estudios que se hicieron en Madrid sobre distintas prácticas culturales, si de lo que se trata es propiamente del peso de lo digital, en su sentido técnico fuerte, como numerización o codificación digitalizada de la información, o más bien de una generalización de la conectividad, facilidad de acceso a dispositivos, convergencia digital, continuidad de la vida on-offline, posibilidad de hallarse conectado de modo permanente. ¿Acaso convenga diferenciar lo digital propiamente dicho como el desarrollo de una cultura laptop o cultura smartphone, o sea, la disponibilidad de artefactos de procesamiento cada vez más potentes y pequeños, frente a la conectividad concebible en términos de la red 2.0, como participación usuaria en ciertos modos de experiencia y conocimiento abiertos, sincrónicos y deslocalizados? En todo caso, a lo que apuntan los datos es a la necesidad de concebir
lo tecnológico de una manera amplia. No se reduce a una mera herramienta. Tiene consecuencias en una multiplicidad de niveles del comportamiento. Tampoco es reductible, dice Francisco Cruces, a tornillería, cuestión de soportes y dispositivos. Para hacer justicia al alcance de la digitalización de la cultura, es preciso tener en cuenta sus implicaciones políticas, estéticas y relacionales. Y voy a decir algo más un poquito de cada una de las distintas áreas culturales. Aquí una pequeña observación de cómo tuvimos que ir cambiando la conceptualización sobre la marcha. Yo he estado muy entusiasmado en varios periodos con la obra de Pierre Bourdieu y he adoptado mucho la noción de campo cultural. Entonces dijimos, vamos a trabajar el campo de los artistas visuales, el campo de los músicos, el campo editorial. Pero lo que íbamos viendo cuando derivábamos preguntas de esta noción de campo cultural es que los artistas o los músicos hablan más, no hablan de campos, sino que hablan de escenas, plataformas, circuitos, y ese vocabulario tiene que ver con la manera transversal en que se intercomunican y pasan incluso de una práctica o de una disciplina a otra. ¿Cómo modifican las tecnologías recientes los modos de hacer artes visuales? Por un lado, relativizan la jerarquía entre las generaciones, vuelven más horizontales los vínculos y cambian la relación pasado, presente, futuro. Un artista de la generación de los 90 lo expresa de este modo. A veces pienso, dice, que tiene que ver con el pensamiento que subyace a Internet. Por decir, la idea de copy-paste es como sin digestión. También está el control Z, ir atrás. Ahora borras todo y vuelves a empezar. Siento que son herramientas que nos han hecho pensar de otra forma, pero todavía estamos en un punto en que no acabamos de digerir como con un juguete nuevo, tratando de entender. Y es eso lo que está sufriendo este cruce de generaciones entre la nuestra, la de los 90, y la que está ahorita. Las autoras de esta sección del estudio, que fueron una artista visual, Verónica Gerber, y una antropóloga, Carla Pinochet, observan que los más jóvenes, aunque saben que la información en Internet pareciera quedarse en la superficie, ven en los links y en esa aparente ligereza la posibilidad de construir una red de conexiones útil para un entorno en el que cada vez es más necesario conocer gente que aporte conocimiento desde su campo. Un estudiante de la Esmeralda les dijo a las investigadoras, siento que somos una generación que enaltece la cualidad Bluetooth, es decir, estar abierto con tu información transparente, lista para ser intercambiada y para recibir. Creo que nos interesa la comunicación fácil y digerible. Puede ser cierto que el resultado sea pobre en contenidos y que tenga fisuras y problemas, pero justamente para evitar eso, entre más grande sea la red, mejor. Fin de la cita. La discontinuidad entre las generaciones de artistas se aprecia al entrevistar por separado a los estudiantes y a los profesores en las escuelas de arte. Un artista y profesor ve a sus alumnos como una generación que nació con Internet en la casa. Dice, va a haber un cambio trascendental con ellos. Un chavo me dijo, imagínate, a los 10 años yo tenía Internet en mi cuarto y mis papás todavía no terminaban de entender bien qué era. Esa familiarización temprana dio a los estudiantes, junto con novedosas habilidades y competencias, otras formas de administrar sus recursos y su tiempo. Llegan a las escuelas superiores de arte y al desempeño profesional con una capacidad digital y una disposición a comunicarse en red, incluso internacionalmente, que no tenían generaciones previas. En un entorno en constante actualización, marcado por la migración de formatos, los jóvenes aprendieron a usar varias herramientas al mismo tiempo, es decir, se volvieron multitareas. Pero los jóvenes, como dice una investigación semejante en Estados Unidos, de Watkins, no solamente hacen multitarea con los medios digitales, hacen multitarea con todos los medios que utilizan, Internet, la música, la televisión, los libros y las revistas. Una mayoría decisiva en Estados Unidos, el 95%, escucha música la mayor parte del tiempo que utiliza la computadora
y el 72% ven televisión mientras utilizan la computadora, que es su actividad primaria. Ser un artista multitarea constituye también una exigencia del medio en que actúan, pues incita a los jóvenes a combinar funciones, roles y aceptar encargos de variada índole para mantener a flote sus economías personales. La mayoría, dice uno de ellos, la mayoría tenemos 1 o 2 trabajos y mientras estás en un trabajo vas pensando en el otro. Mandas mail sobre un proyecto mientras te metes a Skype o distintas redes para armar la producción y la gestión de otros eventos o proyectos. En los campos audiovisuales, tanto la música como el cine y los VJs, donde las prácticas creativas aparecen como laboratorio principal de la reconfiguración cultural que impulsan las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, tanto el estudio de la escena musical en México como en Madrid indica que las facilidades tecnológicas no actúan solas, sino combinando los contextos que brindan las redes sociales online y offline. Aquí me gustaría empezar a pasar unas pocas imágenes, solo como registro de escenas, de momentos de la investigación. Creo que aquí tenemos la Feria del Libro Independiente del 2011 en México, 2011 o 2012, en México, 2011 fue, que se hace en el Museo Carrillo Gil todos los meses de diciembre y que atrae a 50, 70 editoriales independientes en las que encontramos este tipo de oscilación. Curiosamente, pese a la gran preocupación que uno escucha cuando habla con los editores de si se va a acabar el libro, si va a haber librerías dentro de 5 años, textual, nos han dicho algunos, hay una enorme cantidad de jóvenes de las muy nuevas generaciones que siguen produciendo libros en papel con un gran goce. La fiesta, el sentido de fiesta que encontramos cuando visitamos, la siguiente por favor, cuando visitamos la Feria de Editoriales Independientes, el gusto por combinar imágenes con el papel, con los textos, la siguiente. Bueno, a partir de aquí yo diría que vayamos pasando cada 2 minutos una imagen distinta para que ustedes vayan viendo escenas diferentes de la investigación. No fueron los editores independientes los más sensibles a las nuevas tecnologías, pero las están incorporando sin renunciar al papel. Por eso hablo de una cierta continuidad entre lo online y lo offline. Por supuesto, en el cine también es muy importante la tecnología digital porque ha abaratado los costos de producción y permite democratizar tanto la filmación, la grabación, como la circulación, la distribución más allá de las cadenas comerciales. La caída de la venta de discos está dando a los conciertos un sitio clave en la recomposición del negocio musical. Los artistas más jóvenes, alrededor de los 20 años, se alejan de los que tienen 30 y 35. En música es donde observamos más aceleración en las diferencias generacionales. De hecho, los de más edad se llaman, los de 30 a 35 años, se llaman los disqueros porque siguen integrados a la industria del disco o tratando de entrar en ella. Los más jóvenes se denominan generación digital y a los del medio los llaman compilados porque están parcialmente ligados a los circuitos digitales, se organizan en forma autogestiva, pero aspiran a tener algún lugar en la industria disquera. Con diferencia de pocos años, tanto en la producción como en el consumo, varían las preferencias por el objeto cultural, el disco, el video o las descargas en red, o subir sus propias músicas a la red o modificar las de los otros. Si bien la diferente preferencia entre el objeto y los contenidos digitales marca a las generaciones de músicos, todos reconocen que el creciente papel de la circulación digital de la música lleva a expandir el uso de redes sociales para difundirla. Se vuelve importante mantener perfiles en redes como Twenty, Facebook y YouTube, espacios en los cuales interactuar con el público y responder a sus demandas. Las nuevas formas de sociabilidad estimuladas por las tecnologías conducen a una participación cooperativa
de los que antes llamábamos creadores y usuarios. Y se modifica radicalmente las relaciones entre artistas, intermediarios y públicos. Y por tanto, esto debe incidir en cómo reconcebimos ahora la idea de desarrollo cultural. Se va dejando la noción de la creación aislada y alejada de los públicos, porque la construcción de obras o contenidos en red pone en interacción a autores y receptores, saltando muchos de los momentos de intermediación y de los agentes o empresas que se apropiaban de los beneficios al controlar la circulación, como ocurre notoriamente en la industria cinematográfica y en caída en la discográfica. En los tres campos analizados, las artes, las editoriales independientes y la música, se instala una idea que se ha vuelto un concepto rector en los jóvenes de las nuevas generaciones internacionalmente, la idea de lo procomún. Los saberes no se adquieren solo en las instituciones educativas ni en los cursos empresariales, sino también en forma autodidacta, en intercambio con amigos y compañeros de trabajo o estudio, y aún con desconocidos a los que se llega por las redes para indagar cómo resolver un problema o recoger opiniones. Se aprende compartiendo y creando colectivamente. Una entrevistada en Madrid decía: me has legado un mundo en el que lo más que voy a tener va a ser una habitación, vale. Nunca tendré un trabajo fijo, vale. Nunca tendré jubilación, vale. Pero quiero estar conectado, quiero acceso a la cultura porque la cultura es abundante. Y como es abundante, no me apliques ahí una escasez artificial. Y ahí hay una lucha que no tiene una expresión ideológica de izquierdas o derechas, va por otra galaxia. Fin de la cita. El concepto de procomún como acervo de productos culturales y herramientas para producirlos y ponerlos a libre disposición de quienes deseen usarlos, da un vocablo más para designar a este tipo de actores que estamos describiendo. Hablamos de emprendedores, trendsetters, intermitentes, jóvenes creativos. Bueno, hay muchos que están hablando, sobre todo en Europa, pero ya también en México, de hackers, pero en un sentido distinto del que se suele usar esta expresión. No es el espía que asalta páginas ocultas, sino el que, en nombre de una ética del compartir y la cooperación, propicia la información libre, el acceso ilimitado, la descentralización de la creatividad. Y esto cambia también la manera de situarse, posicionarse en la red. Dice otra entrevistada en Madrid, somos hacktivistas y nos diferenciamos de los que simplemente están en los bloggers. En los blogs son bloggers que quieren poner su foto, como en Facebook. El hacker, dice, siempre ha ido por la vida con seudónimo. En sus manifestaciones radicales se organizan en grupo como Anonymous, pero también dan lugar a estructuras más institucionalizadas, como de hecho existen en Madrid el Media Lab Prado y la Tabacalera, o el Laboratorio Alameda y muchos centros culturales, en parte lo que está ocurriendo en Los Faros, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, notoriamente en Oaxaca, en ciudades del norte como Tijuana. En otros casos, este tipo de inserción cultural de los jóvenes irradia una discusión radical sobre los vínculos entre lo público y lo privado, la circulación del conocimiento y la creatividad, la gestión de la propiedad intelectual. ¿Tiene sentido para las nuevas generaciones hablar de piratería? Para una generación que trabajando en red descubrió en Internet las herramientas de creación y comunicación más baratas y accesibles, es fácil rechazar que se los clasifique de ilegales. No es casual que en aquellos casos en que estos movimientos culturales han ido más allá y han nutrido movimientos sociales y políticos por fuera de los partidos, como el 15M español o el 132 mexicano o los puntos de cultura brasileños, se use enormemente las redes digitales para potenciar la comunicación, la creatividad, la comunicación de lo que se hace
Y cuando uno ve esto y lo describe, ya la vieja noción de piratería como opuesta a lo legal, como algo que debe ser reprimido, combatido, no digo que no deje de plantear un problema, pero nos obliga a pensarlo con otras categorías. Ahora, quisiera pasar a pensar un poco más qué consecuencias tiene todo esto para una nueva mirada sobre la actividad artística, cultural, sobre la gestión cultural y sobre nuestras instituciones en las que trabajamos. Algunos museos o centros culturales tradicionales se reorganizan para poner en conexión su programación artística con otras disciplinas o formatos y hacen, aunque sea un museo de arte, ciclos de cine, talleres interdisciplinarios, crean espacios para consulta en Internet, espacios cool, alternativos, como los llaman, dinámicos. Espacios donde se pueda hacer un aprendizaje en la sociabilidad generacional y un uso de recursos digitales fuera de los que proveían las instituciones tradicionales y, por supuesto, más allá del uso o la posesión de la computadora. Un solo dato que a mí me impresionó ya en 2005, cuando trabajé con el Instituto Nacional de Juventud en el análisis de la encuesta nacional de jóvenes que se había hecho ese año. En 2005, solo el 31% de los jóvenes en México decía poseer computadora. Apenas empezaban las redes digitales y lo que hoy significa los celulares, smartphones, en ese sentido no era todavía algo presente, pero la laptop, la computadora personal era muy importante, sino que solo el 31% la tenía. Pero el 72% de los jóvenes decían tener acceso a Internet. En el trabajo, en la escuela, en la sociabilidad generacional. Había muchas otras maneras. Por supuesto hay una desigualdad, hay lo que los comunicólogos suelen llamar la brecha digital, pero esa brecha no pasa solo por la posesión del aparato, sino por la capacidad de asociarse, de acceder, que sin duda se ha modificado mucho más cuando tenemos en nuestra propia mano una pequeña pantalla. Sin embargo, pese a esa ampliación, a esa expansión cultural que viene con las nuevas prácticas, no podemos perder de vista la precariedad laboral cuando la abrumadora mayoría de los jóvenes entrevistados que afirma disfrutar de lo que hace no puede imaginarse en espacios de trabajo con continuidad, con largo plazo, sino viviendo de contrato en contrato, de proyecto en proyecto. Hicimos, cuando íbamos terminando la investigación, algunos grupos focales con jóvenes muy heterogéneos, que a veces un grupo de 8, en el que uno venían de artes visuales, otro de lo digital, otro de cine, y los poníamos a conversar sobre los hallazgos que habíamos visto en la investigación. Y hubo 5 categorías que aparecieron, 5 elementos de la condición de la vida que aparecieron como claros en estos productores y gestores culturales. Ausencia de garantías sociales y prestaciones laborales, autoexplotación, trabajar todo el día a las 11 de la noche, usar la compu, empleabilidad full time, necesidad de completar los ingresos con otras actividades e incertidumbre laboral. Un gestor cultural que se acerca a los 30 años narra su experiencia. Yo fui 3 años curador en jefe del MAM, del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y esos 3 años servía mezcales una vez a la semana. Además de que me redondeaba súper bien el fin de mes, me daba un capital social impresionante. De todo el capital social que tengo, creo que el 70% es por estar embriagando a la gente. Me sentía como el héroe de la fiesta. Todo el mundo me conocía porque era el chavo de los mezcales. Y luego llegaba a estudios de artistas a recoger obra, me decían, tú, ¿qué haces aquí? Pues yo soy el curador del MAM. Realmente lo que vale en el medio es el capital social. Yo agregaría el capital conectivo.
en el sentido de Putnam, de las redes que se establecen. Les gusta, en parte por todo esto, mantenerse ocupados en muchos proyectos simultáneos y discutirlos, incluso en espacios abiertamente recreacionales, puesto que todos estos emprendimientos se encuentran atravesados por las amistades y la afinidad social. Es un modo de vida, dice uno de ellos, no los puedes separar. Cuando vas a una fiesta sigues platicando de en qué andas y qué proyectos estás haciendo. Y el domingo te habla un amigo con el que estás haciendo una expo y dices, güey, no quiero trabajar hoy. Pero le acabas contestando y acaban platicando de eso. Responde un modelo social de trabajar en este medio, aseveró una joven curadora. Se trata de toda una generación que ya no se conforma con hacer solo una cosa o estudiar un solo campo o tener un solo tipo de amigos. Ellos desarrollaron un modo no lineal de pensamiento que refleja exactamente el lenguaje de Internet, donde un sinfín de asuntos pueden ser acompañados al mismo tiempo. Es posible, dice uno de ellos, ser surfero, DJ, rockero, nerd, cinéfilo y diseñador al mismo tiempo. Unas pocas observaciones finales más críticas sobre lo que todo este universo puede significar para las políticas culturales y el desarrollo social. Los testimonios de algunos entrevistados muestran el carácter ambivalente de estos cambios. Me decía un artista visual que trabaja a veces como productora cultural y otras como diseñadora digital. Cito: entre la licenciatura y la maestría estudié 9 años. Sé inglés y francés y soy capaz de desempeñarme en distintos oficios, pero no encuentro trabajo que dure. Di cursos y hago trabajos con contratos temporales y entre uno y otro puedo quedarme 3 meses sin ganar nada. No puedo esperar que me den un préstamo para comprar un auto, ni que me den licencia si quedo embarazada. Por eso también hay que valorar, junto con la creatividad extendida, las consecuencias de esta reorganización social y económica sobre la producción cultural y el sentido de vivir juntos. Si bien este modo de trabajar por proyectos, contratando y descontratando gente, permitiendo a algunos liberarse de la rutina e innovar en tareas diversas, dinamiza la economía, también perjudica a muchos. Y hay un libro que nos sirvió mucho para pensar estas cosas en el equipo de investigación, de Richard Sennett, La corrosión del carácter. ¿A qué se refiere Sennett cuando habla de la corrosión del carácter? Porque dice que este tipo de trabajos debilita la solidaridad social. Corroe, dice Sennett, especialmente aquellos aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a cada uno de ellos una sensación de un yo sostenible. A veces llega a volverse ilegible el sentido social. La extrema flexibilidad e inestabilidad laboral puede hacernos menos creativos y no saber cómo encarar las dificultades. Y él da un ejemplo sencillo, analizando qué ocurre en las panaderías informatizadas. Los trabajadores ven iconos que representan el color del pan, su temperatura y tiempo de cocción, pero pierden toda relación con las diferencias físicas de los tipos de pan, italiano, francés, y con la intimidad del proceso de trabajo. En realidad los panaderos ya no saben cómo se hace el pan. El pan automatizado no es una maravilla de la perfección tecnológica. Las máquinas a veces se equivocan en los panes que están cocinando y no calculan correctamente la fuerza de la levadura o el color real del pan. Los trabajadores pueden juguetear con la pantalla para corregir un poco esos defectos. Lo que no pueden hacer es arreglar las máquinas o, lo que es más importante, preparar pan manualmente cuando las máquinas se estropean, cosa que ocurre con bastante frecuencia. Los trabajadores dependen de un programa informático y en consecuencia no pueden tener un conocimiento práctico del oficio. El trabajo ya no les resulta legible en el sentido que ya no comprenden lo que están haciendo. Y no se trata solo de un problema de eficacia técnica. Aparece, dice Sennett, la confusión de los trabajadores respecto de sí mismos. En todas las formas de trabajo, desde la escultura a servir comidas,
La gente se identifica con las tareas que son un reto para ellos, tareas que son difíciles, pero en este lugar de trabajo flexible, con sus trabajadores de distintas lenguas que entran y salen cumpliendo un horario irregular, con pedidos radicalmente distintos cada día, la maquinaria es el único criterio real de orden y por eso tiene que ser sencilla para todos. La dificultad es contraproducente en un régimen flexible. Por una terrible paradoja, cuando reducimos la dificultad y la resistencia, creamos las condiciones para una actividad acrítica diferente por parte de los usuarios. Y donde Sennett dice máquina, yo diría, podríamos decir instituciones, burocracia. Por otro lado, el carácter incierto y siempre cambiante de las relaciones laborales, si bien puede atraernos porque deshace la rutina, crea redes amorfas, desorganiza nuestro sentido del tiempo y nos desconecta del tiempo de los otros. El problema al que nos enfrentamos es cómo organizar nuestra vida personal ahora en un capitalismo que dispone de nosotros y luego nos deja a la deriva. Me gustaría matizar esta visión de Sennett que él escribió hace 13 años a la luz de lo que hoy percibimos con el avance de Internet y las redes sociales que no existían en aquel momento cuando Sennett escribió su libro. Para muchos jóvenes que entrevistamos que desean hacer artes visuales y no logran exhibir en galerías ni museos, las escenas alternativas están facilitando autogenerar otros modos de informarse, crear y comunicar, incluso en las redes digitales. Estamos comprobando que frente a los filtros impuestos por la concentración de la producción editorial y musical en unas pocas empresas, las nuevas vías de creación en red de revistas, blogs, sitios de intercambio, abren tramas sociales a la creatividad, un interjuego más allá de la industria de libros y discos. Con los dispositivos digitales van inventándose modelos de comunicación transnacional independiente, festivales no regidos por la mercantilización. Acceden a las artes visuales, a la creación literaria y musical, sectores y aún países como el nuestro que estaban excluidos de ese mainstream internacional. La atención prestada a los comportamientos de los jóvenes permite registrar no solo su vulnerabilidad por el estrechamiento del mercado laboral, sino también su capacidad de agenciamiento, el uso innovador de capitales culturales y sociales. No están apresados en la crisis de la industria musical o editorial, se mueven hacia horizontes no previstos por el desarrollo clásico de esas industrias. Pero por supuesto, un tema que no es menor en todo esto, cuando vemos tanta inestabilidad, tanto desempleo o desempleos temporales, es una pregunta que Sennett también hace, es ¿qué hacer con los fracasos? Los estudios sobre trendsetters o emprendedores suelen elogiar la versatilidad de sus sujetos que se conciben como un collage de fragmentos en devenir, siempre abiertos a nuevas experiencias. Pero ¿qué ocurre con la estabilidad psicológica cuando se vive constantemente experiencias de trabajos a corto plazo? Dice Sennett, hay poco espacio para comprender el derrumbe de una carrera si creemos que toda la historia de una vida solo es una colección de fragmentos. Tampoco hay espacio para analizar la gravedad y el dolor del fracaso si no es más que otro incidente. Sennett, como otros antropólogos y sociólogos, ven en esta precariedad solitaria el origen de los nuevos deseos de comunidad, perceptibles en el resurgimiento de las religiones y, podemos agregar hoy, en la multiplicación y exposición de redes sociales que crean comunidades virtuales. Sennett recuerda en su libro a Paul Ricoeur cuando sostenía que para sentir estímulo al crear y desarrollarnos, es importante saber que alguien depende de mí y soy responsable de mi acción ante el otro. Cada persona puede mantener su exigencia y su creatividad imaginando constantemente que hay un testigo para todo lo que decimos y hacemos y que además este testigo no es un observador pasivo, sino alguien que confía en nosotros. Para ser fiables debemos sentirnos necesitados. Para que nos sintamos necesitados, este otro debe estar en situación de carencia. Cuando vivimos fascinados saltando de un trabajo a otro,
es más difícil preguntarse ¿quién me necesita? Más bien nos instalamos en una transición vertiginosa que genera indiferencia. El capitalismo conexionista en red es un sistema que irradia indiferencia, como en los mercados del ganador que se lo lleva todo, donde es poco visible la conexión entre riesgo y recompensa. No se basa en la confianza, no hay razón para ser necesitado. Así se produce la reestructuración de instituciones en las que la gente se trata como prescindible. Estas prácticas disminuyen obvia y brutalmente la sensación de importar como persona, de ser necesario para los demás. ¿Qué cambio habría que hacer para superar la indiferencia? Termino con la última frase del libro de Sennett. No sé cuáles son los programas políticos que surgen de esas necesidades internas, pero sí sé que un régimen que no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí, no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Néstor García Canclini. Les vamos a pedir de favor que si tienen alguna pregunta, también por el tiempo reducido que tenemos, la hagan por escrito. Las primeras que nos lleguen las responderá el doctor en este momento. Y bueno, esperemos que alcancemos con las que estén. Hay personas ya disponibles con algunos blogs para que hagan llegar sus preguntas por escrito. Les recuerdo, mientras llegan algunas preguntas, los títulos de los libros: Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales. Como había dicho, se puede descargar libremente de Internet en la página de Fundación Telefónica. Y el otro, más reciente, Jóvenes Creativos, Estrategias y Redes Culturales, publicados por el FONCA y la UAM. Bueno, en lo que llega a la primera por escrito, si alguien quiere hacer una pregunta por voz, hay un micrófono disponible aquí. Aquí alguien me acerca una pregunta o pedido de ampliar el concepto de capital conectivo. Ustedes saben que la noción de capital surgió en la economía, fue tratada extensísimamente por los economistas desde hace más de 2 siglos, dio lugar al famoso libro de Marx que lleva ese título y que se refería históricamente en la economía principalmente al capital que se reúne acumulando riqueza material. Luego se fue hablando de un capital social menos tangible, que es el que se adquiere, por ejemplo, a través de la educación, de la capacitación, de redes sociales, incluso antes de que existieran las redes digitales. Y ya entonces algunos autores comenzaron a hablar de un capital conectivo, el capital que se adquiere en las conexiones. Me parece bastante innecesario extenderme en esto porque en México, desde nuestras culturas más tradicionales, más históricas,
las indígenas y campesinas, es una evidencia. Se consigue trabajo porque mi padre me lo hereda, lamentablemente todavía en muchos sindicatos esto ocurre, porque me recomienda el compadre, porque conozco a un compañero de colegio, porque fui compañero de banco en la escuela primaria y ahora lo encuentro a los 40 años y es mi cuate. Ese capital conectivo que se puede establecer en la vida social, afectiva, común, cotidiana y también en los trabajos. Hay muchos de estos jóvenes de los que estamos hablando que se conocieron en una editorial trabajando para un gran grupo transnacional y dijeron vamos a crear nuestra propia editorial independiente, descubrieron sus sintonías en el trabajo cotidiano, no se conocían antes, o en un festival de música nacional o internacional, así en situaciones de comunicación intercultural se adquieren redes, conexiones que pasan a formar parte de aquello que se puede construir juntos, no solo con capital económico, con inversiones financieras, sino con otro tipo de capitales culturales conectivos. Aquí llegaron algunas más. ¿Cuál es el papel de las personas que ocupan cargos de toma de decisiones en la infraestructura cultural y principalmente en el arte institucionalizado? Bueno, a la luz, es para contestar sobre muchos papeles que serían necesarios y algunos tradicionales que deberían transformarse, pero para recoger lo que se refiere más a lo que planteamos en esta charla, a mí me parece que una de las primeras tareas de los que están en infraestructuras culturales y artes artísticas institucionalizadas es escuchar las nuevas formas de organización y de comunicación en la sociedad. Percibir que hay otros modos de reunirse de los jóvenes, de asociarse para hacer artes visuales, trabajos editoriales, cine, trabajos nuevos como los VJs o DJs, y ofrecer el soporte, la plataforma, como dicen los propios jóvenes, para que esto pueda desenvolverse. ¿En qué medida nuestras instituciones están todavía pensando en el taller de escultura, de pintura, donde el artista que ya logró una carrera va a transmitir a los jóvenes cuáles son las técnicas, a enseñarles a leer la historia del arte o la historia de la literatura, y en qué medida se necesita también que el profesor aprenda de los jóvenes cómo hoy ellos se organizan para estar de otro modo en la sociedad y en el mercado. ¿Cómo podemos los adultos análogos entender al joven digital en un contexto de solidaridad democrática? Bueno, la primera parte de la pregunta me toca mucho, porque todo el tiempo estoy aprendiendo de mis hijos y mis estudiantes cómo superar mis dificultades, mi analfabetismo digital. Pero vamos a conectarla con la segunda parte de la frase que es importante, en un contexto de solidaridad democrática. Decíamos en la charla que las tecnologías digitales trastornan las jerarquías. Ya muchos aspectos de lo que se necesita para producir arte, diseñar, etcétera, hoy no lo pueden enseñar los maestros, se lo enseñan los estudiantes a los profesores, a los padres, a los adultos. Es interesante, hay una transgresión de las jerarquías escolares, académicas, culturales, clásicas, y es una oportunidad para establecer formas de solidaridad democrática, para que la institución no aparezca como la que ya posee
la cultura, el arte, y solo tiene que ofrecerlo, difundirlo, sino como el lugar donde puede resonar la creatividad social y hacerse circular de maneras distintas a las que prevé la arquitectura, que divide en cubículos, en salas de exposición, en lugares tan compartimentados. La transversalidad es una clave de la solidaridad o de la posibilidad de generar solidaridad. Si el 33% es... Ay, la letra. Es que algo de Nini, el Estado debería de actuar, quién sabe cómo, si el que la hizo quiere venir a leer, yo le agradecería. Bueno, la siguiente, el hecho de que las personas ahora cambien constantemente de trabajo y de proyectos, también se da en otras áreas fuera de la cultura, por supuesto. Porque uno de los efectos trágicos que ha tenido el neoliberalismo es flexibilizar las condiciones laborales de todas las ocupaciones, incluso en las instituciones más tradicionales y donde la necesidad de continuidad de aprendizaje y transmisión y formas de compartir el aprendizaje a largo plazo son indispensables. Desde luego los hospitales, las universidades, todos los servicios. Piensen ustedes cuando han tenido que hacer reclamaciones y nunca los atiende la misma persona que les vendió el producto. Aparte de que nos atienden casi siempre con un sistema digital que marque el 2, si quiere tal otra oficina marque el 5, y así nos van pasando hasta que nos cansamos. Y logran desalentarnos, digamos. Si hay alguno de los efectos que tiene atender las reclamaciones es desalentarnos. Pero esto es además muy serio cuando, como lo vemos ahora en los intentos de transformar también la investigación, la educación, las instituciones culturales, se pierde la idea de continuidad y todo queda librado al contrato por 6 meses, a que a lo mejor me renuevan, que no sé con quién voy a trabajar el año próximo. Acabo de tener una reunión el mes pasado en Madrid con el grupo de investigadores de Madrid y que están sufriendo el enorme impacto de los recortes, pero también la desestabilización general de la sociedad que está creando la política cruel del actual gobierno español y de la empresarialización y la bancarización de la economía y de la vida social. Y este grupo de jóvenes que firman los artículos del libro que les comentaba, que pueden ver, me decían, salvo el coordinador del grupo que tiene un cargo estable en la universidad, todos los demás no sabemos si vamos a poder trabajar juntos el año próximo. No sabemos si vamos a trabajar en esto o quién sabe en qué. No sabemos si vamos a tener trabajo. Esto tiene un efecto disolvente, desintegrador en la vida social. Entonces, cuando nos oponemos a este tipo de inestabilidad, creo que debemos ser conscientes, por eso acabé citando a Richard Sennett, que lo ha estudiado con mucho rigor y sensibilidad, del tipo de sociedad que estamos generando hacia el futuro, el tipo de sociedad que estamos ofreciendo a las nuevas generaciones. Y como estoy diciendo esto en México y hay ciertos debates, por ejemplo, en el campo educativo, hay que decir que esto no impide la necesidad de recalificarse y ser evaluado periódicamente una y otra vez. No quiere decir garantizarle a nadie que de aquí a 50 años va a seguir ocupando el mismo cargo, si no logra recalificarse y estar en condiciones de asumir las nuevas condiciones culturales, comunicacionales y de conocimiento necesarias.
pero también hay que dar la oportunidad de que esa calificación se realice de un modo satisfactorio. Bueno. Sí. Adelante. Buenos días. Perdón por mi horrorosa caligrafía. Voy a tratar de descifrarla. Sí. Mencionas que el 33% de jóvenes en la actualidad ni estudian ni trabajan. Y me imagino que son datos recabados por prensa, en donde tienen algún sustento de carácter oficial. Si realmente la prensa y el sistema reconoce que el 33% de los jóvenes en nuestro país no estudian ni trabajan, creo que deberían de abocarse a resolver ese problema, porque por ley todos los jóvenes deben de estar estudiando, inclusive ahorita actualmente hasta la preparatoria, y no deben de estar trabajando, porque su deber es estudiar, ¿verdad? Yo creo que aquí, en este caso, lo que deben hacer con estos números fríos es precisamente reconvertirlos en eso que usted está llamando cohesión social o reconversión de espacios, resiliencia y unos términos todavía más ad hoc, ¿verdad? ¿Sería mi participación, doctor? Gracias. Sí, creo que no es solo periodística la información. El presidente Calderón, cuando era presidente, habló de esos 7 millones de ninis en un discurso, o sea que le dio cierto reconocimiento oficial a la cifra, pero el problema está en que no sabemos cómo se compone ese volumen de jóvenes. ¿Qué hacen? Algunos han dicho, no, primero, no es que ni quieran trabajar ni quieran estudiar. Segundo, algunos pocos estudios sociológicos, antropológicos y económicos inclusive que se han hecho, no es que no trabajen ni estudien, están haciendo actividades discontinuas porque necesitan ingresos, porque tienen que sostenerse de alguna manera. En el segundo libro que mencioné, Jóvenes Creativos, Estrategias y Redes Culturales, en el que trabajamos con Ernesto Piedras y su grupo de economistas, ellos hicieron una cuantificación de unas muestras que seleccionaron de casi 200 jóvenes de muchas disciplinas, no solo las que mencioné, sino otras disciplinas creativas como cine, televisión, y llegaron a establecer que los jóvenes creativos, o los que podríamos llamar jóvenes creativos, emprendedores, así que trabajan por proyectos, el 23% de sus ingresos lo reciben de su actividad creativa. Y el resto, porque son profesores en una secundaria, porque son maestros en otro lugar, porque dan talleres, porque trabajan en una agencia de publicidad, que a veces pueden tener cierta relación con la actividad creativa, pero muchos otros manejan un taxi, etcétera, todo lo que ustedes saben. Hay una dispersión ocupacional en todos lados insegura, pero es muy significativo ese 23% que sostiene su actividad creativa. Y fue el momento en que tuvimos una discusión entre los antropólogos y los economistas, porque en el primer informe que nos entregaron, los economistas decían, bueno, si el 23% de sus ingresos viene de su actividad creativa, es un hobby. Y nosotros dijimos, no, de ninguna manera. Hemos estado con ellos en sus actividades, en su vida cotidiana. Sabemos que son actividades centrales para un artista visual, para un trabajador del teatro, de una editorial independiente. Que el ingreso esté en desacuerdo con el tiempo que dedica y con la importancia afectiva y laboral que tiene para ellos, indica la necesidad de poner las cifras, esas cifras que se lanzan como la de los 7 millones, en relación con las condiciones particulares de vida, de desempeño laboral, social, de interconexión, entender más qué está pasando. De ahí la importancia de que muchos juvenólogos, como se llaman a sí mismos en México los especialistas en jóvenes, están tratando de hacer investigación para captar esa complejidad y esa diversidad que todavía ignoramos. El Instituto de la Juventud, que ha estado varios meses siquiera sin director, debería hacer, como lo ha hecho en otras épocas,
estudios más pormenorizados sobre estas nuevas condiciones y sobre el tipo de drama social que estamos presenciando en México y tratar de encararlo, como decías, con políticas efectivas, pero para que sean efectivas tienen que no ser ocurrencias de alguien que quiere contribuir a resolverlas, sino de una observación, un análisis cuidadoso, científico de las efectivas situaciones que estamos enfrentando. No sé si hay tiempo o hay alguien más. Acá hay. Bueno. Acá hay una muy buena, pero ¿la interculturalidad existe o puede ser? La interculturalidad es, en un mundo globalizado y en una sociedad tan multicultural, con tanta interacción interna como México, aún antes de la llamada globalización, somos muy interculturales. Lo podemos ser conflictivamente, con convivencia, apropiándonos los unos la cultura de los otros, en relaciones de dependencia, en relaciones de dominación o en relaciones horizontales de solidaridad democrática, como se decía. ¿Qué opina de esta renegociación de género que se lleva a cabo en muchos ámbitos juveniles? No puedo responder la pregunta con detalle, pero sí les digo que en el segundo libro, Jóvenes Creativos, el más pequeño, la parte central está hecha por los economistas de la cultura y después reaccionamos con comentarios los que habíamos hecho en la parte etnográfica. Y hay una investigadora, Iliria Hernández, que es especialista en estudios de género, que hizo una lectura transversal de todos los materiales de investigación que teníamos, los de los economistas de la cultura, que por supuesto documentaron la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres y algunos datos más interesantes, pero también lo que percibíamos en las relaciones cotidianas por ejemplo, algo que surgió muy claramente en material etnográfico, no de las encuestas, fue que hay mucha menos discriminación en la actualidad que en el pasado en las artes visuales, pero todavía esa discriminación se manifiesta más en los cargos organizativos que en la capacidad de ser exhibidas las artistas mujeres por los museos o las galerías. Hay un predominio enorme, porcentualmente mucho más alto, si vemos en el 2012 cuántos hombres y cuántas mujeres artistas visuales exhibieron en galerías y museos en México. En cambio, vamos a encontrar porcentaje muy diferente si vemos cuántas curadoras, cuántas directoras de museo, cuántas encargadas de servicios educativos, son más que los hombres. ¿Puede explicar si existe alguna piratería cultural en la actualidad? Bueno, no, existen muchísimas, no puedo detallarlas. Insisto en mi resistencia a nombrarla como piratería. Esta también es una conversación que hemos tenido con Ernesto Piedras, porque él tiene una posición más de defensa de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, que yo comparto en buena medida. No creo que tenga que desaparecer la propiedad intelectual, pero yo le decía como antropólogo, cuando veo que el 80 y tantos % de los jóvenes están descargando libremente en la red lo que las empresas dicen que no se podría descargar, tengo que preguntarme qué está pasando en la sociedad. No, tengo que observarlo, entenderlo y después ver qué apreciación hago, ¿no? Y la última, si partimos de una nación heterogénea de juventud, este modelo o nuevas formas señaladas en esas categorías que mencionó, siendo así, ¿se puede afirmar que este modelo engloba las distintas juventudes? No, hablé de una franja de jóvenes que es muy amplia. Yo creo que en la Ciudad de México, aunque no tenemos un censo de jóvenes creativos, son decenas de miles los que están en artes visuales, en actividades teatrales, digitales, cinematográficas. Ha crecido muchísimo la producción en todos estos campos en México. Cuando uno va a los festivales de música y ve la cantidad de grupos que tocan, y son grupos, no son individuos en la mayor parte de los casos,
y la cantidad de producción que hay detrás. O sea, no son los 4 que suben a cantar y tocar. Cuando uno ve la cantidad de jóvenes que están involucrados en esas actividades creativas, podemos hablar de decenas de miles. No es una franja descuidable, por un lado porque significa mucho en el desarrollo cultural presente de México, pero también porque está ocupando, dando empleo, implicando a un sector amplio de la población. Pero hay enorme cantidad de otros jóvenes que son quizá creativos de otra manera, y aquí, bueno, hay una discusión que se está dando actualmente sobre la noción de creatividad despegada de esa afiliación a las artes institucionalizadas o a la literatura y tratando de reconocerla no solo en las artesanías, en las culturas populares, como sí se ha hecho en México ya bastante, sino en muchas otras zonas de la vida social donde hay una capacidad, especialmente con las redes digitales, de multiplicar la creatividad social. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Néstor García Canclini. Quiero pedirle al ingeniero Javier Torres Arpi, secretario de Cultura, que pase a agradecer a nombre de la Secretaría al doctor Néstor García Canclini. Doctor, muchas gracias. Miren, una de las cosas que quería, primero, gocé la plática, la aprendí muchísimo. Segundo, me quise subir aquí porque quise ver el espectáculo insólito de una conferencia con 539 personas que la vienen a oír. Yo creo que en San Luis Potosí esto no se había dado, es muy importante. Quiero decir en lo que el doctor dijo, el libro de Sennett termina, si no me equivoco, con que un país, o hay de un país que no sepa qué hacer con estos. Lo único cierto que va a pasar con los jóvenes es que van a dejar de ser jóvenes. Esa es una de las cosas que cuando uno es joven no piensa, pero los que ya no somos jóvenes tenemos obligación de pensar qué va a pasar con nuestro país cuando los jóvenes de hoy dejen de ser jóvenes. Creo que esa es una de las funciones de la administración pública que tenemos que afrontar. Los felicito, la organización, el haber escogido los conferenciantes que tenemos, que nos da realmente 539 personas asistiendo a una conferencia en San Luis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Continuamos los trabajos.